Venga, pues lo dicho, comenzamos con el tema 25, ¿vale? Es decir, estamos ya en las postrimerías del temario del curso, ¿vale? Y bueno, vamos con los temas así más, si queréis, bueno, quitado urbanismo, pues que van más para allá, pero que entran dentro de la actividad de las administraciones públicas. Nos encontramos con que una pequeña clasificación, ¿no? Dice, cuando hablamos de las relaciones entre la administración y los ciudadanos, a veces los interesados, ahora con la ley tendremos más las personas, se ha dado dentro o se ha clasificado bajo una triple, hoy si queréis, cuádruple actividad. Primero la actividad de policía o de limitación o de intervención. Es decir, el efecto de la actividad de policía es la limitación o restricción de los derechos de los particulares. Lo hemos visto en los temas antes. Cuando sometemos una actividad a intervención, la sometemos a licencia, la sometemos a una autorización. Lo he visto en los bienes de dominio público, los usos. Es decir, uso común, especial, uso privativo. Hablamos de una concesión o hablamos de una autorización. ¿Vale? Hablamos del urbanismo. Es decir, pero no solamente en el ámbito nuestro. Es decir, al final, yo creo que lo más práctico que podemos ver ahora, por ejemplo, son los drones, ¿no? Es decir, hasta hace poco drones eran un juguete, ahora es un chisme pues que ya requiere tener el título de piloto de drones y ya es una cosa regular, se ha intervenido. Ya no puedes cualquiera coger y pilotar un aparato de estos. Si hace falta una titulación y unos conocimientos especiales. Es igual que el carnet de conducir. Había un momento en que el carnet de conducir pues no se usa, pero ahora pues evidentemente pues para nadie se plantea, ¿no? No conducir sin el permiso de conducir. Esto es una actividad, por tanto, de limitación o de control, donde la administración hace algo de policía de control de esa actividad. Luego nos encontramos con la actividad de servicio público, es en el cual directamente la administración presta servicios, da prestaciones a los particulares a través de la educación, a través de la sanidad, ¿vale? El ejército, es decir, bueno, todas estas actividades que de forma directa o de forma de gestión indirecta, que también es un servicio público, se prestan, ¿no? Es cuando la administración satisface esas actuaciones de los particulares. Por lo tanto, primera de policía, controla e interviene la actuación de los particulares. Segunda, lo que hace es directamente prestar servicios a los particulares, servicios públicos, y luego nos encontramos con la actividad de fomento, que sería la trilogía que se llamaba de Jordana de Pozas, que teníamos ahí otra trilogía. La idea de fomento en la cual se incentiva una actividad por parte de los particulares que se entiende que tiene interés público. ¿Vale? Y aquí es donde se establece la actividad de subvencional, la actividad de fomento, pero que, como ya vimos con los temas de tributario, no es la única, porque, es decir, no solamente se puede fomentar a través de la subvención, se puede fomentar a través del reconocimiento, por ejemplo, títulos, ¿no? Hijo adoptivo, de tal, yo qué sé, pues actividades, premios de estos ciudadanos, ¿vale? Esas actividades. También fiscalmente, incentivando, no, por ejemplo, pagando, como sería dar una subvención, sino también, por ejemplo, haciendo que pague menos tributos. Es otra forma. En vez de pagar, le dejas que pague menos. Por ejemplo, bueno, las subvenciones que ahora sabéis que tenemos en, pues, en las placas solares, ¿no? Que es lo que está ahora más de moda. Bueno, pues para fomentar que la gente se ponga placas solares, pues hay toda una caterva de beneficios fiscales y también de subvenciones. Bueno, pues esa es la actividad de fomento. Cuando la actividad que realiza el particular se considera que es de interés público y se fomenta que se haga. Y luego hay una cuarta que podríamos llamar que sería la de dación de bienes al mercado. Es decir, directamente cuando se interviene en la economía, ya hablamos de servicio público, ofreciendo prestaciones a los particulares, ya en los antiguos monopolios, ¿vale? Es decir, ahora pues hay más bien pocos, pero pues, por ejemplo, pues se van así, porque nosotros ¿qué nos queda? Pues hombre, teníamos antes el mercado, pero ya se ha liberalizado. Entonces, decir, bueno, poco nos queda, ¿vale? Pero, bueno, si esta acción de bienes, ten en cuenta que
Yo me acuerdo que bueno, pues Correos era, antes era la Corporación Argentaria, es decir, que llegó a ser un banco, ahora es una sociedad, antes era una entidad pública empresarial. Bueno, es decir, el Estado ha llegado a tener hasta Fertiberia, bonos. Quiere decir que, bueno, bien. ¿Vale? Ahora ya, pues cada vez menos, pero bueno, eso es otra actividad, ¿no? Más de servicio público, sino de actividad económica. Pero bueno, también podemos ver esto cuando, por ejemplo, se establecen, pues no sé, pues los servicios, el ayuntamiento puede hacer algún servicio casi monopolístico que pueda acceder a una actividad que a veces cobramos pues, por un servicio público, con un precio público, perdón, ¿vale? A veces actividades deportivas, etcétera. Bueno, pueden ser estos. Siguiendo con esto, Jordana de Pozas, que es el que estableció la famosa trilogía, que es lo que estamos un poco siguiendo, definió la acción del fomento como la acción de la Administración que se encamina a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares que satisfacen necesidades públicas o que se estiman de utilidad de interés general sin usar la coacción, ¿vale?, propia de la policía ni crear servicios públicos. Se distingue de la policía en que, mientras que la actividad de policía previene y reprime, el fomento protege y promueve sin hacer este uso de la coacción. Y también se diferencia del servicio público en que la Administración, a través del servicio, realiza directamente y con sus propios medios el fin perseguido, mientras que el fomento lo que busca es estimular a los particulares para que sean ellos los que, por su propia voluntad, desarrollen una actividad determinada y cumplan indirectamente con el fin que la Administración, Administración persiga, ¿no? Es decir, bueno, Jordana de Pozas era, pues, bueno, era un autor del siglo XIX, bueno, del siglo XIX, nació en el siglo XIX, murió en el 83, pero bueno, fue jurista, fue catedrático y estableció esta trilogía, ¿no?, la famosa trilogía de Jordana de Pozas, que es un poco lo que venimos aquí a establecer. Por tanto, la actividad de fomento lo que nos tiene que dar claro, ¿vale?, es, primero, que no hay coacción, porque si hay coacción hay actividad de policía, no te obligan a hacerlo, se incentiva, ¿vale?, que es lo que se quiere fomentar, y los caracteres diferencian esto de la actividad de policía de la actividad de servicio público. Para ver toda esta, ahora nos meteremos con el régimen jurídico de las subvenciones y tal, pero como límites genéricos, a mí, pues bueno, hay un artículo que me encanta porque esto da una declaración de intenciones y que viene del Reglamento de Servicios del 55, que dice que serán nulos aquellos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a la mera liberalidad, ¿no? Es decir, oye, pero bueno, esto no viene a ser nada aparte de lo que ya sabíamos de la diferencia entre la arbitrariedad, ¿vale?, y la discrecionalidad. Sabemos que la arbitrariedad, 9.3 de la Constitución, está prohibida. Acordaros, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la liberalidad y la discrecionalidad significa que entre varias alternativas se elige motivadamente la más correcta. Es decir, tenemos muchos actos que son discrecionales. Las propias oposiciones, cuando, por ejemplo, implica una valoración, un enjuiciamiento de un escrito, es una discrecionalidad, ¿vale? Lo que no puede ser es nunca una arbitrariedad. Y esto, en el procedimiento de las subvenciones, pues tiene su máxima expresión en este articulito. Es decir, lo que viene a decir es que el otorgamiento de subvenciones no puede ser arbitrario, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues lo que significa siempre, que os lo dije desde el tema 2, es decir, el expediente administrativo debe siempre mostrar cuál es el proceso por el que se ha formado la voluntad del órgano que dicta el acto. Y por tanto, el procedimiento, aunque sí existe este principio antiformalista, pero el procedimiento es el que nos aparta de la arbitrariedad. Y cuando nosotros estamos ejerciendo como funcionarios en el procedimiento vamos dejando las miguitas en las cuales se va formando el por qué se ha tomado esa decisión. Cuando algo se puede explicar, por muy discrecional que sea,
no es arbitrario. Y en las subvenciones pasa esto, ¿vale? Por eso son nulos los acuerdos que obedezcan a la mera liberalidad. Y esto nos vale para las subvenciones, pero nos vale para todo. Bien, régimen jurídico de las subvenciones. En primer lugar, Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, su reglamento, el 887/2003, y el aún vigente decreto de 17 de junio del 55, por el que se aprueba el reglamento de servicios de las corporaciones locales. Fijaros que, a pesar de que estamos en una dictadura, en la década de los 50 se hicieron leyes de gran técnica jurídica y gran calado. De hecho, algunas siguen vigentes. Es decir, sigue vigente el reglamento de servicios, sigue vigente la ley de expropiación forzosa, ¿vale? El reglamento de expropiación forzosa e incluso hasta el 98 la ley de la jurisdicción contencioso administrativa del 56. Quiere decir que, y de hecho, bueno, pues siguen vigentes, ¿sabes? Y siguen vigentes y en algunos casos aplicables, ¿vale? Bueno, en primer lugar, elementos subjetivos en esta materia. El artículo 1 de la Ley General de Subvenciones. Esta ley regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por administraciones públicas. Quiere decir que el hecho de dar, ¿vale? Es decir, solamente se considera subvención en cuanto que el que otorga, que el que da es una administración pública. Por tanto, valga aquí en los conceptos de administración pública que hemos visto hasta ahora. Es decir, una persona jurídica, ¿vale?, que actúa con imperium, es decir, sometida al derecho administrativo, ejerciendo potestades exorbitantes de derecho común, como he visto antes, y que tenemos en el artículo 2 de la Ley 39 y el artículo 2 de la Ley 40 en el concepto, ¿vale? 2.3. Bien, ¿qué es una subvención a los efectos de la Ley General de Subvenciones? En primer lugar, entiende que sería a efectos de esta ley, ya haremos esto que decir, toda disposición dineraria realizada por los sujetos del artículo 3, es decir, que ahora veremos, que es la administración pública, a favor de personas jurídicas, personas públicas o privadas. ¿Qué significa esto? Que también, es decir, el elemento subjetivo de quién concede las subvenciones es una administración pública, pero vemos que desde el punto de vista de quien recibe la subvención también puede ser una administración pública. Por tanto, el elemento sí que es que sea una administración pública. Cuando es una administración pública la que recibe una donación, que es una subvención por parte de una persona privada, lo trataremos dentro del ámbito del patrimonio de las entidades, pero no dentro del ámbito de las subvenciones. Y, por tanto, ese ámbito subjetivo, ¿vale?, a efectos de esta ley, Administración General del Estado, las entidades locales, las comunidades autónomas y, como siempre, los organismos autónomos o que tengan demás entidades de derecho público con personalidad jurídica pública vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia de potestades administrativas. Porque el proceso subvencional es un proceso público, ¿vale?, donde se concede, pues esto, esas aportaciones dinerarias que se dan a la administración. Es decir, que estamos en el marco, por tanto, del derecho administrativo, ¿vale? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Bueno, los tenemos en el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones y tendrá la persona que ahí tenemos, que vaya a realizar la actividad que fundamentó que se conceda la subvención o que se encuentre en la situación que legitima la subvención. ¿Por qué? Porque, claro, cuando nosotros pensamos en las subvenciones, pensamos en las ayudas que se dan a entidades deportivas, por ejemplo, pero también estaríamos en el ámbito de la ley subvencional cuando una persona está en ciertos umbrales, ¿vale?, que pues, le tiene que dar una ayuda social, por ejemplo, o una beca, comedor, ¿vale? Cualquier cuestión de estas. Bueno, pues estaríamos aquí. Cuando al final sea una persona jurídica, ¿vale?, y siempre que se prevea en las bases reguladoras, ahora entraremos con la importancia de las bases reguladoras, los asociados, los miembros de la misma del beneficiario, que se comprometen a efectuar la totalidad o parte de las actividades que, bueno, pues fundamentan en la concesión de la subvención, ¿vale? También tienen la cuestión de beneficiarios.
Luego también podrán, cuando se regule en las bases reguladoras, aquellas, ¿os acordáis del 35.4 de la Ley General Tributaria? Aquellas entidades que no tengan personalidad jurídica, pero que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado independiente, ¿vale? Y que pues, pueden llevar a cabo los proyectos o actividades que estén sujetos a esa subvención. Por ejemplo, pues una comunidad de bienes. ¿Vale? Una comunidad de bienes, en principio, carece de personalidad jurídica, pero se le considera a efectos de ser interesado, sujeto pasivo, en determinados impuestos. Bueno, y luego, pues cuando hay una agrupación, pues cuando se va al FEDER. Vale, aquí no tenemos más. Colaboradores. Bueno, aquí entendemos colaboradores cuando se actúe en nombre y cuenta del órgano concedente, ¿vale? Digamos como, no sé, si como un concesionario de un servicio, pues aquí tenemos que a un colaborador para dar esa subvención. Entonces, lo fundamental de esto es que si nosotros damos entidad colaboradora a la Cruz Roja, los fondos que le otorgamos para que otorgue, en ningún caso forman parte del patrimonio de la Cruz Roja. Es decir, te lo doy para que lo des, ¿vale? Seríamos un poco habiendo sido así, ¿vale? Esos serían, digamos, las entidades colaboradoras en este ámbito. Para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, ¿vale? Las personas entidades en que se encuentre la decisión, pues, tienen que estar, pues eso, las circunstancias previstas en las bases o en la convocatoria. Claro, si no, ¿cómo vas a poder recibirlo? ¿Vale? Y luego, los requisitos, ¿vale? Que si digamos en sentido negativo, es decir, ¿quién es beneficiario o entidad colaboradora? Bueno, al que pongamos en las bases o en la convocatoria. Luego entraremos en esto. ¿Vale? ¿Y quién no puede ser? Esto lo vamos a ver, el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones está bastante ligado a creo que es no, ahora no es el 20. Tengo que mirar. El de las previsiones para contratar de la Ley de Contratos, ¿vale? Que ahora no me viene de memoria el artículo. En ese caso, no podrán ser beneficiarios pues los que hayan sido condenados por una sentencia firme, ¿vale? Por una serie de delitos. Es decir, una pena accesoria que conlleve la pérdida de esto, que son prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes, acciones ilegales o delitos urbanísticos, es decir, delitos relacionados con la administración pública. ¿Vale? Como podéis ver. Haber sido declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes, claro, si estás en concurso, ¿cómo vas a pedir una subvención? ¿Vale? Haber sido declarados culpables por la resolución firme de un contrato, estamos ligados, es decir, si usted le hemos resuelto de forma culpable un contrato, no puede obtener una subvención, ¿vale? En este caso, estar incursa la persona física, los administradores, sociedades mercantiles, en alguno de los supuestos de incompatibilidades del régimen de altos cargos, de la ley de incompatibilidades, etcétera, ¿vale? O del tema de las incompatibilidades por la ley de régimen electoral general de políticos, pues bueno, pues estos no pueden ser. No estarse al corriente con las obligaciones tributarias o en la comunidad social, tener residencia fiscal en un paraíso fiscal y no hallarse al corriente del pago de reintegros de subvenciones cuando así haya sido establecido. Y luego haber sido sancionado mediante resolución firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. ¿Vale? Bueno, pues estos son, digamos, los requisitos a los que además, bueno, pues además también, espera. Vale, nada. Pensaba que me está diciendo aquí una cosa. Tampoco podrán estar cuando la empresa matriz esté sancionada con la pérdida de subvención y haya habido una transformación, fusión, sustitución o extinción de empresas. En estos casos no podrá ser. Tampoco podrá obtener subvención una o entidad colaboradora asociaciones que estén incursas en las sanciones previstas, en la prohibición prevista en la Ley Orgánica de Derecho de Asociaciones, ¿vale? Tampoco podrán ser beneficiarios respecto a las que se hubiera suspendido el procedimiento de inscripción por encontrarse en una licitud penal
o algún tipo de los elementos de la ley orgánica de asociaciones, ¿vale? Es decir, que si no han podido constituir esa asociación porque están en curso, tampoco se puede hacer. Luego, es importante que estas las pegáis un vistazo porque vienen establecidas por la ley de presupuestos de este año, ¿vale? De la ley 18/2022, ¿vale? Establece, en este caso, las subvenciones superiores a 30.000 euros cuando los solicitantes sean únicamente sujetos en el ámbito de aplicación de la ley de morosidad y operaciones comerciales, ¿vale? Cuando no cumplan el periodo de pago. ¿Vale? Es decir, que si tú ahora, la ley de morosidad en operaciones comerciales no solamente se aplica a las entidades locales, también se aplica a las empresas y tal. Entonces, si no cumples con los pagos con los proveedores, tampoco podrás tener, en este caso, subvención. ¿Eh? En cuanto a lo que decíamos del concepto de subvención, entrando un poco a esto, volvemos al reglamento del 55. Se considera subvención cualquier auxilio directo o indirecto valorable económicamente a expensas de entidades locales que las otorguen estas y que hablan de becas, primas, premios y demás gastos de ayuda personal. Es decir, esto me parece más acorde con lo que hemos visto antes. Acordaros que en el 2.1 hemos visto una prestación de carácter dineraria, ¿vale? Pero que yo creo que también se podría entender alguna ayuda que no sea estrictamente dineraria, sino más bien valorable económicamente. Primero, y esto es importante, porque aquí es cuando llega, es decir, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Es decir, primero que la entrega se haga sin contraprestación directa. Y aquí entramos con todas las polémicas que nos pueden decir. ¿Por qué? Porque si hay cierta contraprestación, ¿en qué estamos hablando? Venga, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me decís? Claro, estamos hablando de un contrato. Entonces, si yo te pago porque me hagas algo, entonces estamos en un contrato. Fijaros que yo muchas veces nos encontramos con situaciones en las cuales te dicen, no, es que esto es un convenio. Y entonces tú lo analizas y acordaros que las cosas son lo que son, no lo que digan que son. Y a veces es difícil distinguir cuando estamos esto. Por ejemplo, el típico convenio con la banda de música a través del cual me tocan ciertos actos. Pues eso es un contrato. Eso hay un informe de la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Valenciana que lo deja claramente. Ahora, si tú llegas y le fomentas que toque en el pueblo y no le dices lo que tiene que tocar, pues puede que estemos ante una subvención. ¿Me entendéis? Es decir, no hay contraprestación directa. Hombre, indirecta sí la hay. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes que estamos hablando de que esa actividad que realizan tiene un interés público y que tú fomentas que lo hagan. Una banda de música, pues, tiene un evidente interés cultural, ¿no? Que está dentro de los fines que persigue la administración. Y bueno, pues hoy en día ya, a ver, hay pocas bandas municipales, ¿vale? Y pues las bandas se han, digamos, derivado a asociaciones privadas, pero que sigue teniendo ese interés. Bueno, pues lo que hablamos, el interés indirecto sí lo está, pero no puede ser directo porque cuando la contraprestación o la ley del interés es directo, estaríamos en el régimen de la ley de contratos. Segundo lugar, que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, una actividad, la adopción de un comportamiento singular que ya se hayan realizado, que se puedan llegar a desarrollar o que concurra de una situación del beneficiario que debe cumplir unas obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Es decir, podemos hablar del fomento de una actividad que tal, pero también podemos hablar del fomento o de la ayuda que se da en determinadas situaciones en las que concurra el posible beneficiado. Y luego, además, nos encontramos que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad pública o el interés social o de la promoción de una finalidad pública. ¿Vale? Es decir, esto es muy importante porque muchas veces, también hablo de mi experiencia, cuando tú te planteas esto que me han pasado es un contrato o es una subvención, pues hay que verlo desde esta manera. ¿Vale?
¿Y por qué? Pues porque evidentemente el régimen que nos encontramos con la materia de las subvenciones es totalmente distinto con el régimen de contratos. Además es que fíjate si es totalmente distinto, que ten en cuenta que bueno, lo veremos en el próximo día, pero bueno, es decir, la normativa contractual no pasa de ser más que la transposición de una directiva o de una serie de directivas europeas que rigen en todo el mercado común europeo. A fin de cuentas, en la Unión Europea lo que se trata es de establecer unas reglas de mercado entre los miembros, ¿vale? Entonces, de forma que un francés pues, pueda contratar aquí o pueda hacer allí, ¿vale? O un español allí, pero siguiendo unas mínimas reglas. Por eso es una directiva, no es un reglamento, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ya hemos dicho que, claro, cuando tú realizas una actividad de fomento de determinadas actividades, puedes influir en el mercado. A ver, si parte de tus ingresos vienen de subvenciones y no vienen del mercado, ¿qué ocurrirá? Pues que tú entonces estás sujeto al régimen de contrato. Entonces tú puedes hacer mejor precio porque parte de tu coste viene financiado por la subvención. ¿Vale? Entonces, quiero decir que influye mucho determinar si estamos ante un contrato o estamos ante una subvención. Y a veces, cuando la subvención es declarada ayuda de Estado, pues nos encontramos con problemas, ¿vale? Eso ya es cosa tal, pero bueno, que lo sepamos. En cuanto al ámbito objetivo, nos pondremos en particular con que se van a desarrollar, por ejemplo, convenios de colaboración entre administraciones públicas para donde una subvención tiene competencias en materia de ejecución y otra se lo financia. Es decir, la típica plan provincial de servicios o de obras en los cuales me dan una subvención para arreglar una calle. ¿Vale? Luego nos encontramos con que puede ocurrir que tengamos esa ayuda también provenga por una ley estatal o una ley autonómica. Pues, por ejemplo, la subvención para obras por acontecidos catastróficos. Si miramos en la ley de presupuesto de Estado, todo el año vienen beneficios fiscales y subvenciones, por ejemplo, por el terremoto de Lorca. Y luego también pueden plantearse convenios de colaboración entre los sujetos que hemos visto antes, ¿vale? Y cuyo resultado sea la propiedad o el uso exclusiva pues, por el sujeto privado de determinadas actividades. Bien. Tú haces una actividad y yo te la financio, ¿vale? Que es un poco lo más normal, en el cual, pues bueno, pues lo fomento, que sería, si queréis, la más propia sería esta última. También, por eso os decía antes, también decíamos antes que las entregas de bienes y de servicios que habiendo sido adquiridos con la finalidad de ser exclusiva entregados a terceros, ¿vale? Puedan tener la consideración de ayudas en especie. Por eso os decía antes que, que estamos en el reglamento, aunque la ley habla de dinerarias, es más, si queréis, más certero lo que decía el reglamento de servicios cuando hablaba de ayudas valorables económicamente. ¿Vale? De hecho, si nosotros, por ejemplo, a veces lo veis, unos premios, hay material, no sé qué, pues bueno, eso puede ser, es decir, una ayuda, un premio, una subvención, ¿vale? Y está sujeto a esta ley. En cuanto a las exclusiones, que quizás es un poco la letra pequeña, si queréis, de todo este rollo. Es decir, ¿qué no son subvenciones? No son subvenciones las transferencias corrientes, generalmente, para financiar la actividad de una administración. Es decir, la participación en tributos del Estado que recibe un ayuntamiento no es una subvención, ¿vale? Tampoco las aportaciones que se hagan a entidades que tienen un carácter público. Por ejemplo, la cuota de la FEM o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Pues eso que le damos no es una subvención, ¿vale? Las prestaciones contributivas sino a la seguridad social, eso no es una subvención. Las pensiones no son una subvención, ¿vale?
Las prestaciones no contributivas no son una subvención. A ver, no significa que no sean una ayuda, significa que no se regulan por la Ley General de Subvenciones. Tienen su normativa, ¿vale? Las prestaciones a favor de afectados por el síndrome tóxico, aquello de la colza, ayudas sociales a personas con hemofilia o tal, que se desarrollan por la Ley 14/2002, ¿vale? Luego, las pensiones de guerra por actos de terrorismo, las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial no son subvenciones, las cotizaciones, los beneficios fiscales y cotizaciones a la Seguridad Social tampoco lo son, el crédito oficial, ¿vale? Los préstamos ICO y tal no son subvención, los convenios de administraciones públicas que conlleven una contraprestación no son subvención, ¿vale? Luego, la realización de planes y programas conjuntos, si yo hago una obra junto con la otra y otra de una aportación, esa aportación no está dentro del ámbito de la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Las aportaciones a organismos internacionales tampoco son una subvención. Esta es un poco la que más nos... Los premios que se otorguen sin previa solicitud del beneficiario no son una subvención. No digo que no sea una actividad de fomento, lo que le dije, si tú tal vez es el título de hijo predilecto a alguien, o le dedicas una calle o tal y cual, pues bueno, pues eso no es una subvención. Es decir, tiene que haber cierta concurrencia, ¿vale? En este caso. Las subvenciones a partidos políticos y las subvenciones a los temas de las elecciones previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las subvenciones a los partidos políticos, ¿vale? Que se encuentra dentro de la ley tal. Ya han dicho ellos que las subvenciones estas, fíjate, dice las subvenciones, pero son subvenciones que no están dentro de la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Se regulan por su propia normativa y también pues las subvenciones que se den a pues en los grupos municipales, en nuestro caso, o a los grupos de asambleas autonómicas, cortes generales de los grupos municipales. Bueno, pues estos no son tal. ¿Cuáles son los principios rectores que van a regir esto? ¿Y por qué os digo esto? Pues porque a veces suelen preguntar esta cuestión en las preguntas así o cortas o de desarrollo. Entonces, nada, simplemente os lo dejo aquí en la exposición de motivos, ¿vale? Pues esto, es decir, que vienen aquí establecidos donde habla ya de la transparencia, de la estabilidad presupuestaria, de la base de datos de nivel nacional, hablamos de un gasto público, ¿vale? Acordados del gasto 31.2 de la Ley General de la Constitución Española, ¿no? Eficiencia y eficacia en el gasto, plan estratégico de subvenciones, el control de los objetivos y, bueno, pues hacemos que también es importante esto de que las subvenciones son una técnica de fomento, que hay más, ¿vale? Dentro de estos principios rectores que tenemos aquí, nos encontramos con algo que, bueno, es importante. Aquí entramos un poco ya, si queréis, más a la chicha del tema. Dice, primero, los órganos de administración públicas o cualquier entes que propongan establecimiento de subvenciones con carácter previo deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos, efectos, plazo, ¿vale? Supeditar ante todo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Bueno, en primer lugar, significa sentencia del Supremo de mayo del año pasado, de 2022, que la omisión del plan estratégico provoca la nulidad de la subvención. Estamos ante una nulidad. ¿Vale? Es decir, que... ¿Y esto por qué se dio? Pues además se dio por un recurso indirecto per saltum. ¿Vale? Tenéis la sentencia ahí en la ficha. ¿Vale? Dice, de modo que el incumplimiento de esta obligación por parte de la administración pública o ente público convocante de ayudas públicas determina la nulidad de la orden de convocatoria de la subvención. ¿Vale? Y luego, además, os dejo otra sentencia, esta de 2012, que señala que el plan estratégico está aprobado antes de la subvención y es un requisito esencial. Entonces, para empezar, no podemos dar ninguna subvención sin que esté el plan estratégico aprobado. ¿Vale? Señala que de la lectura del artículo 8 de la Ley General de Subvenciones dice que el plan tiene carácter previo. ¿Vale?
y que, digamos que exigiendo con carácter previo el plan estratégico no es tangencial y no sistemático como sostiene la sentencia de instancia, sino requisito esencial y previo a la regulación de la subvención, de tal forma que si requiere una formalización o instrumentación externa, que aunque no es exigible una determinada formalidad, sí una definición específica que pueda ser identificada. Pero además esto se complica más, porque en la Ley de Presupuestos del Estado de este año 2023, en la disposición final 13, se establece que las bases reguladoras de cada subvención harán referencia al plan estratégico de subvenciones en el que se integran, señalando de qué modo contribuyen al logro de sus objetivos. En otro caso, deberán motivarse por qué es necesario establecer la nueva subvención e incluso aún no habiendo sido vista en el plan y la forma en que afecta a su cumplimiento. Telita. Y porque ahora ya veremos que esto afecta. Es decir, digamos que el plan tiene un carácter ya, yo creo que ya tenemos que revisarlo todos, pero supera el año, evidentemente, y que las bases tienen que ser adaptadas a ese plan estratégico de subvenciones, con lo cual conllevaría a que tengamos que hacer las bases con una mayor periodicidad de la que tenemos ahora. Ahora entraremos un poco en esto, diremos por qué. Bueno, dice, cuando los objetivos que se tengan consigo afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, pues un fallo de mercado puede ser pues, una externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación. ¿Vale? Pero tiene que estar muy clarito el por qué y para qué. Porque si afecta al mercado, ya sabéis, si tú eres una administración, una empresa y te da una subvención, pues tienes un ingreso. Ese ingreso te puede hacer más competitivo, ¿vale? Pero claro, vas dopado al mercado. Entonces, eso es un poco lo que decíamos, ¿no? La gestión de las subvenciones, a que esta ley se realiza de acuerdo con los siguientes principios. Publicidad, esto para los test, por favor. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos por la administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos. Acordaos que la eficacia mide los fines que se persiguen, los objetivos que se han fijado, si se han cumplido, se han fijado, y esos objetivos que se fueran eficientes. Es decir, deben ser conseguidos con la menor dotación posible. ¿Vale? Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones. Aquí llegamos a lo que estamos un poco hablando. Primero, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deben aprobarse las normas que establezcan las bases de la subvención. Entonces, primero, necesitamos un plan estratégico. Segundo, normas. No dice actos, dice normas. Una norma. Las bases se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial que corresponda. Claro, porque son normas, ¿no? Y adicionalmente, el otorgamiento de la subvención debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, competencia del órgano administrativo concedente. Es decir, y aquí entramos con diversas cuestiones. Por ejemplo, cuando damos subvenciones o se dan subvenciones a ONGs de carácter internacional. Es decir, ¿tenemos competencia para ello? Es algo que a veces me llama la... Es decir, ¿no? Deben ser actuaciones que estén dentro del territorio de competencia de la entidad o en materia que sea competencia, ¿no? Es decir, un tema a estudiar. Que haya crédito adecuado y suficiente para conceder la subvención, ¿vale? Y que se tramite el procedimiento de la concesión de acuerdo con la norma que de aplicación. Porque, como hemos dicho, nada más empezar la clase, son nulas las subvenciones que obedezcan a la mera liberalidad. Es decir, las que sean arbitrarias, y esto es a través de ese procedimiento. Y luego la fiscalización previa de los actos de contenido económico en los términos previstos en las leyes y la aprobación del gasto. Yo qué sé. Fijaos un poquito y veréis que, bueno, pues si se parece bastante un poco, aunque sean subvenciones, a lo que vimos en su momento en la normativa de contratos. ¿Vale? Dice además que, bueno, pues vamos a ver la aprobación de estas
de estas bases. Dice el 17.2. Las bases reguladoras de las subvenciones se deberán aprobar en el marco de bases de ejecución del presupuesto, ordenanza general de subvenciones, ordenanza específica de las distintas modalidades de subvenciones. De todo esto, lo que yo os tengo que decir es que, bueno, las bases, según entiendo, tienen un carácter de norma, de ordenanza. ¿Vale? Sin embargo, tenemos una excepción, que es algo que, bueno, pues se tiene que usar con carácter excepcional, que yo las hemos usado, que es el 23.1.2 letra A de la Ley General de Subvenciones. Fíjate que dice, bueno, iniciación, ¿no?, del procedimiento. Dice, indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y tal, salvo que en atención a su especificidad, las bases se incluyan en la convocatoria. ¿Qué significa esto? Aquí nos encontramos con las fronteras que vimos en su momento entre el acto administrativo y el reglamento. Y al final viene a decir esto, y es una cosa que nos lo vamos encontrando en materias, ¿no?, que hemos ido viendo a lo largo de todos los temas que hemos ido analizando. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos encontrado con que una misma acto puede ser acto o norma según su vocación. ¿Vale? Me explico. Si nosotros queremos dar unas subvenciones, lo digo porque por un ejemplo se verá enseguida, si queremos dar unas subvenciones con carácter anual a las entidades deportivas de nuestro municipio, pues lo lógico es que aprobemos una ordenanza específica o una ordenanza en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, ¿vale?, que siga su propio procedimiento y esto se mande a publicar. Yo por eso, por ejemplo, tengo bases específicas y tengo bases en el presupuesto, en las bases reguladoras del presupuesto. Y lo que hacemos es que las bases las mandamos publicar, ¿no?, las mandamos a publicar esto. En este caso, os dejo aquí una sentencia que de 2017 del Tribunal Supremo, que para mí es oro, porque bueno, lo deja bastante clarito, ¿no? Es decir, y luego, lo que os decía, ¿cuándo podemos dar una subvención donde las bases estén aprobadas junto con la convocatoria? Cuando la subvención tenga una finalidad única, específica y excepcional. Por ejemplo, durante el COVID se dieron subvenciones a los autónomos. Ya no se dan, se dieron. ¿Vale? Por eso ese carácter excepcional hizo que se pudieran dar en ese momento. ¿Vale? Fíjate lo que dice la sentencia. Dice, pero lo relevante es que la cuestión carece de trascendencia alguna, ¿vale?, porque dice que unas bases reguladoras de una concesión de subvenciones sean una disposición general, es decir, un reglamento, o un simple acto administrativo singular, aunque plurimo, es decir, que afecte a muchos, dependerá de su contenido. Es decir, si de tales bases tienen una validez para sucesivas convocatorias y se incorporan al ordenamiento jurídico por un determinado tiempo, de una forma indefinida, pues son una norma, una ordenanza, y se tratan como tales. Y, por el contrario, si son unas bases exclusivas para una sola convocatoria y solo válidas para su aplicación única, pero plurima en dicha ocasión, estaríamos entonces ante un acto singular. ¿Vale? Un acto singular, aunque de aplicación plurima. Es decir, plurima significa pues, que se aplique a muchos, ¿vale?, a todos los que estaban los autónomos, a todos tal. Es un acto general, ¿vale?, pero singular. Es decir, se aplica, se da y se acabó. Por tanto, moraleja o la cuestión. La regla general es que las bases son la norma que va a regir el procedimiento para la concesión de la subvención y, por tanto, una disposición administrativa. Pero si aplicamos la excepción en supuestos excepcionales del 23.2, letra A de la Ley General de Subvenciones, donde se deja claro que puede establecer las bases y la convocatoria a la vez, ¿vale?, se podría hacer
que esas bases fueran un acto administrativo si solo se aplican una vez. Tienen un carácter excepcional. Y os dejo la sentencia que valida esto. ¿Vale? ¿Esto genera alguna duda? La norma, Cristina, te he visto ahora. La norma es que tú puedes tener una ordenanza general de subvenciones. ¿Vale? General. Yo tengo una ordenanza general, pero luego tengo ordenanzas específicas. A ver, porque al final si tienes que afiliar tanto, tienes que hacer ordenanzas específicas. Y en esas ordenanzas específicas, pues tú ya regulas lo que quieras regular. Claro, principio cuesta. ¿O por qué? Pues hombre, cuesta porque pero cuando la gente entiende que una vez hecha la ordenanza, ya nada más que hay que hacer la convocatoria cada año, pues ya no es tan complicado. Pero claro, que sea una ordenanza significa que si la pones en las bases de ejecución del presupuesto, pues está dentro de la tramitación del presupuesto y tiene la validez de ese presupuesto. Yo las tengo y las voy poniendo en las bases de ejecución. Si la pones específica, pues ahí la tienes para los restos. Claro, ¿qué ocurre? Pues que es una ordenanza. Artículo 49 de la base del régimen local, artículo 133 de la LEPAC, es decir, consulta web, todo esto que hemos visto que lleva su aplicación, ¿vale? Y además hay otra cosa que tenéis que ver, que la Ley General de Subvenciones deja muy marcada lo que digo siempre de la legalidad financiera y la legalidad administrativa. Deja marcadas las fases. Es decir, con la aprobación de las bases reguladoras no hay fase de gasto. La fase A, ahora lo veremos, vendrá con la convocatoria. Entonces, aquí solo aprobamos la norma, porque como luego ya veremos también, es decir, la concesión de las subvenciones es un procedimiento de oficio. ¿Os acordáis cuando hablamos de estas mentiras estamos de broma, ¿no? Las mentiras del derecho administrativo, ¿no? La responsabilidad patrimonial es objetiva. Mentira. Porque tiene mi sentencia, ¿qué tal? Luego llegamos y decimos esto, ¿no? Es decir, que los procedimientos pueden ser de oficio o a instancia. No, pues pueden ser de oficio y algunos, ¿vale? Solo a instancia del interesado. Las subvenciones solo pueden ser de oficio, nunca a instancia del interesado. Otra cosa es que el interesado concurra, evidentemente. Pero que decir, y el que tú tengas aprobadas las bases tampoco te da la exigencia a que nadie te diga que las saques o que las convoques, ¿vale? Es decir, no puede haberte una inactividad. La inactividad sería si yo te concedo la subvención y no te la pago. Pero tú no me puedes decir que o no la he consignado en el presupuesto o con porque ya me han impugnado el presupuesto diciéndome a veces eso. Oiga, es que aquí usted tiene unas bases y no ha puesto, bueno, pues si no han querido poner la subvención, incluso poniendo la subvención en el presupuesto, no es obligado a pagarlo. Ya lo veremos después. Contenido de las bases, contenido de la base reguladora. Bueno, pues en este caso, el contenido mínimo tiene que ser definir el objeto de la subvención, requisitos que deben reunir los beneficiarios. ¿Os acordáis? Que puede ser ¿dónde pone que puede ser una persona jurídica, física? En las bases. Todo esto que tiene que estar. Luego, condiciones de solvencia o eficacia, ¿vale? Que deben reunir las personas jurídicas a las que se les puede incluir en esto, el procedimiento para la concesión de la subvención, criterios de otorgamiento de la subvención y la ponderación de los mismos, la cuantía de la subvención o los criterios para determinarlos, ¿vale? Luego también órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de la subvención, el plazo en el que dura el procedimiento, determinación de los libros, registros contables específicos para garantizar la justificación de la subvención, forma y plazos para justificar la subvención, garantías que se puedan pedir, posibilidad de efectuar anticipos o bonos a cuenta. Eso es importante. Eso es importante porque, claro, puede ser que yo te coja y te diga, yo te concedo una subvención y te la adelanto el pago, te la pago la mitad. Yo, por ejemplo, a veces pongo que con la concesión te adelanto la mitad. Y cuando me la justifiques, joder, me estoy quedando sin voz. Seguro. Y cuando la justifiques, la subvención, entonces te pago todo el resto. ¿Vale? Luego, circunstancias en que puede lugar la resolución, la modificación de la resolución, ¿vale? De la concesión, ¿vale?
si la subvención es compatible o incompatible con otras subvenciones. También es importante. Y criterios de graduación ante los posibles incumplimientos. Si usted ha incumplido las condiciones, le quitamos toda la subvención, le quitamos una parte. Es decir, ¿cómo ponemos todo esto? Pues todo esto tiene que estar regulado en las bases de las subvenciones, porque es la norma que va a regir y que se va a establecer ahí. ¿Vale? De hecho, ahora veremos que, bueno, la publicidad de las subvenciones. La publicidad de las subvenciones la tenemos a partir de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. De hecho, esto digo es así porque cuando vas a dar de alta una subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, ¿qué te pide? El URL de la publicación en el BOP de las bases, ¿vale? De su publicidad. Entonces, ¿cómo opera el sistema de publicidad de las subvenciones? Pues a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, ¿vale? Que es donde se entrega todo esto. Esta base de datos, ¿vale?, deberá establecer todas las convocatorias y la resolución de las subvenciones que se han concedido, ¿vale? Y por otro lado, los beneficiarios también deben dar publicidad de las subvenciones y ayudas que han percibido, ¿vale?, en el marco de la normativa de transparencia 19/2013, ¿vale? Entonces, esto es importante. En primer lugar, ¿por qué? Porque como ya os he dicho antes, ¿vale? Como ya os he dicho antes, bueno, todo esto pues tiene su importancia, en el sentido de que influye en la esfera de la contratación a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, es requisito de la transparencia y todo establecer ese organismo. El funcionamiento de la BDNS lo tenéis en el artículo 20. A ver, yo creo que a nuestro nivel no hace falta ver todo el texto. Lo único que os tengo que decir es que la disposición final 13 de la Ley de Presupuestos de 2023 modificó este artículo 20 de la Ley General de Subvenciones. Bueno, si queréis, vais y lo veis, pero es que yo no creo que tampoco tiene mayor historia, ¿vale? Si os establezco aquí un enlace, si hacéis clic aquí, el enlace vais ahí y podéis ver las subvenciones que se han ido otorgando. O sea, aquí tenéis pues de las mías, ¿no? Es decir, los convenios y tal, y ahí veis todo el elemento o todo, si queréis, el aparataje, ¿no?, del otorgamiento de subvenciones que se dan, ¿no? Pues ayuntamiento, tal, y bueno, pues todo lo que se va dando ahí. ¿Vale? Yo tengo una persona encargada y ahora, pues bueno, también se puede hacer por una Excel, que ya lo vamos haciendo de una forma, antes era manubrio y era más complicado. Claro, si son subvenciones de 4 días de deporte no hay problema. El problema son las subvenciones que se otorgan, pues de servicios sociales, ayudas de comedor, cosas de estas que también hay que declararlas, pero bueno, están sujetas a, claro, a protección de datos. Ya sabéis que hay un binomio, que lo veremos en el tema 26, que es, claro, una es la transparencia a la que está sometida la administración. Claro, un poco lo que os decía. Pero luego, por otro lado, bueno, nos encontramos con la protección de datos personales. Y se otorgan en todo esto, ¿no? Tenemos aquí esa cuestión que siempre está con ciertas fricciones, ¿no?, de lo que se puede ir a transparencia o no y tal. También afecta aquí, ¿no?, como en todo. Bueno, vamos a ver los procedimientos. Es decir, ya tenemos claro el marco, ¿no?, de las subvenciones, que es uno de los elementos de la actividad de fomento de la administración. Hemos visto la importancia de las bases, ¿no?, y las bases que tienen ese carácter de norma, pero también de forma acto jurídico, si son para un solo caso. Tenemos el artículo, ¿vale? Lo digo porque esto para trabajar es simplemente, a veces, es decir, yo el año pasado tuve que tirar de esto con el tema de los autónomos. Y ya decir, no, perdone, se puede hacer. Se puede hacer. Es decir, si tiene un carácter excepcional, se va a dar una vez y solo es por esto, se puede hacer. Y se puede hacer en base a esta sentencia y con el artículo que os he citado antes, con lo cual es importante. Es también importante reseñar que la publicidad que da la BDNS es porque, por ejemplo, cuando tú llegas y apruebas la convocatoria de una subvención, la publicación de esa convocatoria en el boletín de la provincia, el anuncio, ya no se hace mandándolo tú al boletín de la provincia. Tú lo das de alta en la BDNS, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En ese formulario enlazas con las bases que están publicadas en el BOP y, por tanto, en nuestro caso como ayuntamiento, digo, en el BOP y, por tanto, tiene una URL,
¿no? De ese PDF, lo pones allí. Pones los datos de la convocatoria, es como un anuncio, y esto la BDNS lo manda directamente a el boletín de la provincia. Es decir, que a partir de ahí es automático. Claro, esto también lo digo, no sé, los que estáis en esto, que hay que tener cuidado con los plazos que ponemos en esto. ¿Por qué? Porque si tú pones un plazo X que está, que los plazos tienen que ser a partir de, porque claro, tú no controlas la publicación en el BOP, porque tú lo pones allí, que no tarda mucho, la BDNS en publicarlo, tarda poco, pero que tú no puedes llegar y poner de tantos días a partir de la fecha en que apruebas la convocatoria. Pon de que se publica, porque no controlas cuándo se publica. Y a ver si no vas a dejar a la gente tiempo para que presente los papeles. ¿Vale? Y me dices, hombre, Óscar no, que ya ha pasado. Ya ha pasado, por eso lo digo, es decir, que estos los vivo bastante. Bien, primera cuestión. Regla. Y a mí es una cosa que, pues bueno, pues tengo ahí mis polémicas. Polémicas. ¿Por qué? Porque me pasa lo mismo que cuando hablamos de los procesos de selección y me viene con el concurso oposición. Digo, miren, es que el procedimiento ordinario es la oposición libre y el concurso oposición no es el ordinario, es excepcional. ¿Vale? Y esa excepcionalidad pues tiene que estar motivada. Y desde luego lo que no puede ser la motivación es que a veces la motivación que me dan es que lo que usted me está motivando aquí es que esto es una invitación especial, no es una invitación general. Yo no concibo, por ejemplo, que un auxiliar administrativo o un administrativo sea por concurso oposición. Ahora me diréis todos, ostras, sí, lo demás que sea por oposición libre. Y de hecho, mis sentencias que cuando alguien lo recurre dan la razón. O sea, otra cosa es que hablamos de 1 a 1 que tiene negociado, que tiene, no sé, pues una unidad administrativa, yo qué sé, 1000 cosas. Pero tened en cuenta que uno oposita a la plaza y no al puesto. O sea, ya tiene que ser. Entonces, ¿cuándo se veo yo? Pues básicamente cuando lo marcan, por ejemplo, pues estabilizaciones o cosas de estas que permiten esto. Pero generalmente no. ¿Vale? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos esa guerreta. Es decir, ¿por qué? Porque hay esa querencia al convenio, es decir, a la subvención nominativa. Mire, no. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es la concurrencia competitiva. ¿Vale? Y entonces tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión se realiza mediante, primero, comparación de solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con criterios de valoración previamente fijados en bases y en convocatoria. ¿Vale? Y adjudicar con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible aquellas que han tenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. ¿Vale? Y en este caso os dejo aquí una sentencia que es, bueno, una sentencia que es del TSJ de la Comunidad Valenciana, pero que fue ratificada por el Supremo en 2016. ¿Vale? Digo porque, ¿no? Sí. De la lectura de la Ley General de Subvenciones cabe destilar una conclusión taxativa, segura, dice aquí, leo la sentencia, por más que no exista un enunciado normativo concreto que así lo disponga, para excepcionar el régimen ordinario en la concesión de subvenciones públicas es preciso que obre en el procedimiento administrativo una justificación precisa que cimente y habilite esa excepción. ¿Vale? Bien, es decir, es así. Entonces, ¿cuándo podemos hacer un convenio? Una subvención nominativa. Bueno, podemos hacer una subvención nominativa, bueno, pues, es decir, cuando haya una excepcionalidad que esté, pues bueno, pues claramente marcada, es decir, y que no genere, es decir, si tú tienes, por ejemplo, varias instituciones en ese municipio, hablo de municipio que es lo que estamos nosotros, que puedan ser o que puedan optar a esa subvención, debe ser concurrencia competitiva. Si no, puedes ir a un convenio con cada uno. ¿Vale? Convenio solo puede ser cuando es uno y queda claramente meridiano esa escena. Si no, no hay convenios. ¿Vale? Tanto esto, es decir, me pasa pues igual que con el concurso oposición, que esto
es bueno, la batalleta que tenemos siempre aquí, pero que es lo que hay, ¿vale? No, el plan estratégico ahí se discute, pero el plan estratégico no tiene carácter de ordenanza, tiene un carácter de plan. De hecho, aquí, Susana, me hacéis unas preguntas, porque, claro, son preguntas que discutimos. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, pues yo que sé, a veces dices, bueno, ¿y por qué el plan tiene que ir, digo, a pleno? Es decir, ¿dónde pone que el plan tiene que ir a pleno? Es decir, a veces parece que como es un plan estratégico va a pleno. Yo el plan lo aprobaría incluso por alcaldía. Sí, para mí no es una ordenanza, porque el plan tampoco te obliga a nada, ¿vale? Es decir, no, me refiero que no tiene, el plan es un elemento de control y de tal, ¿vale? Es decir, pero que se puede aprobar por pleno y se puede aprobar por tal. Es decir, mira, yo creo que el plan estratégico, si tiene un carácter plurianual, pues quizá por eso debería ir a pleno, pero no veo que tenga, yo carácter normativo no le doy. Eso significa, Susana, que en un futuro venga una sentencia y diga que el plan estratégico es una ordenanza, pues no te lo voy a negar. Porque si ahí me dicen que la RPT iba a ser no era una ordenanza en una puerta de otra organización y ahora es un acto administrativo, pues te diría, pues no lo sé, ¿vale? Y escucha, hasta no hace mucho, tengo mucho conocimiento que las bases las aprobaban de hecho, bueno, conozco muchos, que las bases las aprueban por Junta de Gobierno. O sea, para ellos las bases son como así como los pliegos de las subvenciones, ¿vale? Cuando al final es la convocatoria. Pero bueno, que decir, en principio hablamos de cosas que tengamos tal. De momento tenemos que es un requisito esencial, ¿vale? Ineludible, sin el cual no se pueden dar. Y que en la normativa que va evolucionando de subvenciones cada vez se le da mayor importancia. Porque claro, como ahora resulta que las bases tienen que hacer referencia al plan estratégico, también esas subvenciones, claro, si el plan estratégico tiene 4 años, cada 4 años tendrás que cambiar todo esto. Y yo que sé, que aquí a nivel de municipios, pues es que tampoco creo yo que haya que hacer tan gorda la cosa, pero bueno, es decir, nos va a dar más trabajo, evidentemente, porque va a haber que ir cambiando. A ver. Pues yo te tengo que decir, Cristina, que todo eso, mi opinión es que no es correcto. Porque no está justificada la excepcionalidad. Es decir, yo, a ver, esto es como todo. Yo trabajando, cuando empecé a trabajar, también era todo como tú me lo tienes aquí puesto. Y yo lo hemos ido quitando. Perdonad. Y lo hemos ido quitando. ¿Por qué? Pues porque no es así, porque la ley lo dice y lo deja así taxativamente. ¿Cuándo pasa esto? Pues, por ejemplo, cuando llega un club y dice que no está de acuerdo con lo que le hace. Dice, yo, el de badminton me dices, ¿no? Dice, el de badminton dice, oiga, yo quiero cobrar lo del hockey. Y además, ¿y por qué le da un convenio tal y cual, no sé qué, no sé cuántos? Y alguno se queda fuera, lo recurre, porque mira, esta sentencia que os he pasado es de un equipo de fútbol. ¿Vale? Me parece que era por Alicante. No sé, ahora no me acuerdo el pueblo, pero está en la sentencia. ¿Vale? Donde dice que, oye, que convenio, que ellos quieren lo mismo que el otro y que quiere que sea por concurrencia competitiva. Le dicen que no, TSJ tal, y vemos que se va al Supremo. Pues se planteó, ¿vale? Es decir, que al final el tema se pone al sitio cuando se pelean, entre comillas, las instituciones esas. ¿Vale? Entonces, yo creo que el procedimiento es el que he dicho. Evidentemente, oye, en cada sitio cuecen habas y se hace de una manera distinta, se hace de tal, pero bueno, que son temas que no son, ¿vale? No son así. Dicho esto, tenemos aquí, en el supuesto,
En el supuesto de actividades que puedan derivarse de la capacidad de organización de las administraciones públicas, la propuesta de concesión, ¿vale?, se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor, y la composición de ese órgano colegiado será la que establezca en las bases reguladoras. Es decir, seguimos, para que me entendáis, una dinámica rollo ley de contratos, donde tenemos ese órgano colegiado será como el tipo la mesa de contratación, ¿vale? Es decir, que en nuestro caso, pues, está el concejal, estoy yo y el técnico del área. Vayamos allí, lo miramos todo y tal y cual, y luego ya el técnico hace la propuesta al órgano que lo va a establecer, ¿vale? En las bases ponemos quién va a ser esto. Claro, ahí se pone siempre fulano o quien le sustituya. No pongáis siempre cosas que... Recordad que si los que tramitéis un poco, que en las bases no pongáis cosas que no se puedan cambiar, ¿eh? Porque si no, luego nos encontramos con que hay que modificar una ordenanza, ¿eh? No está igual. Y luego ya, pues bueno, siempre que sirven las bases reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo entre los beneficiarios hasta el importe máximo. Si lo ponen las bases reguladoras, se pueden hacer. ¿Qué significa esto? Lo que os decía de los actos de trámite. ¿Os acordáis de los actos de trámite y de tal y el recurso de alzada? Dije, una de las posibilidades que tenemos de recursos de alzada que pudiera haber por ejemplo, es decir, tenéis la consulta, bueno, la veremos en un momento, en las mesas de contratación se permite el recurso, sería recurso de alzada cuando tiene algún acto de trámite que incide en el fondo, que incide tal, y no esté sujeto a recurso especial. Hay un informe de la Junta Consultiva sobre esto. También aquí podría darse que determinados actos de esta comisión de valoración, ¿vale?, pues puedan afectar, claro, a un procedimiento de comunidad competitiva y dé lugar a ese recurso de alzada, ¿vale? Lo digo porque en la clase anterior lo estábamos viendo, esto de ir relacionando cosas que vamos viendo en otras áreas del temario para, bueno, pues fomentar el que cuando tengamos que escribir tal, estas cosas se nos vayan y vayamos haciendo estas cosas, ¿no? Y luego está lo del prorrateo. Luego están un poco las reglas generales. Y a mí me encanta porque es el artículo 26 del reglamento de 55 y fíjate que lo he tenido que usar en algún informe, ¿no? Primero, porque cuando habla de la subvención dice primero, tendrán carácter voluntario y eventual, excepto que lo dispusiere una norma legal o reglamentaria. Es decir, que las subvenciones las da el ayuntamiento porque quiere, no está obligado, salvo que la ley diga o reglamentariamente se establezca. Que la corporación podrá revocarlas o reducirlas en salvo caso en contrario. Es decir, que el que tú tengas un crédito presupuestario de 10.000 para subvenciones, pues no significa que des 10.000. Tú puedes poner la convocatoria a 5.000, ¿vale? Que no serán invocables como precedente. Que el que alguien te dé una subvención, que no es un concedente, ¿vale?, no será exigible aumento o revisión de la subvención, ¿vale? Y otra cosa que ya no es válida porque no está en la ley, pero que a mí dice, no excederán en ningún caso del 50% del coste de la actividad que se apliquen. Y a mí me parece que es evidente. Porque hemos dicho, oiga, a ver, es decir, la subvención no es una contraprestación, es una actividad de fomento. Entonces, claro, una cosa de fomento es, a ver, si todo lo pago yo, si te subvenciono el 100%, no es fomento, es que te he contratado. O sea, tú haces una cosa que es de interés público. Lo digo porque son importantes los principios. O sea, todo es una cosa que es de interés público. Y esta cosa que es de interés público, que la haces tú, yo te ayudo a que la hagas. Pero claro, si la pago toda yo, pues es un contrato. Entonces aquí dice, como máximo el 50%. Yo esto lo volvería a aplicar. No, yo te pago hasta el 50% del coste. Yo lo que hacemos es que para darte el 100% de la subvención, suelo poner, me tienes que justificar el 125. Tampoco quiero ser así tal. Porque también es verdad que ¿vale? Pero, bueno, decir, este artículo me parece, de hecho, que es que lo he usado en algún informe y me parece bestial porque se hablaba claro. Pam, 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 y aquí está aquí puesto, ¿vale? Bueno, pues vamos a... Bueno, lo vamos a dejar aquí porque no tienes... El próximo día empezamos con la concurrencia competitiva, ¿vale? Y a mí casi que la voz no me da para más. Y para quedarme a mitad con esto,
lo ponemos a esto. Vale, preguntarme cosas. A ver.